Arratsaldeon, zer modu zaudete. Lehenik eta behin, ongi etorriak izan zaitezte, crossover jaialdira eta noski Tabakalerara. Egun euritsua dugu gaur, bai, baina perfektua telesaiak ikusteko edo telesaiei buruz hitz egiteko. Hori da jaialdi honek proposatzen digun bidaia. Gaur eta gainera aulkitik mugitu gabe. Arratsaldeon baita ere, etxean zaudeten zuek bai ezadetela lekutik mugitu behar gure jaialdia jarraitzeko, beraz, eskerrik asko gure streaminga jarraitzeagatik. Segituan, hasiera emango diogu arratsaldeko lehendabiziko solasaldiari, baina aurretik gogorarazi nahi dizuet crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat dela. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory Kultura Agentziaren laguntzarekin antolatu egiten dela. Decía que bienvenidas y bienvenidos a esta tarde de sábado crossover y gracias a todos los que habéis desafiado el temporal para venir a esta sala Z de Tabacalera. Vamos a iniciar un viaje esta tarde. Ahora, además, que tenemos tantas restricciones para movernos, que mejor que darle al play y viajar con una serie. Aprovecho también para saludar a todos los que estáis en casa, porque vosotros sí que sí vais a viajar y sin moveros del sitio, de vuestro sofá. Nosotros aquí también tenemos un salón preparado. Nos quedan esta tarde 3 coloquios, de los que vamos a disfrutar enseguida. El primero de ellos ya está preparado para arrancar, así que no me entretengo más. Paula Ergar y Lorenzo Mejino son autores de La Vuelta al Mundo en 80 series, libro que, por cierto, después tenéis ahí antes de iros por si le queréis echar un ojo y llevaros una firma también. Así que, si os parece, despegamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elania. Primero de todo, dar las gracias a John Paul, Pachi Presas y todo el equipo organizador, Yosune y Nara, que bueno, nos han dado una segunda oportunidad de volver a presentar el libro después del aplazamiento que hubo del previsto en mayo. Y bueno, siempre es un placer estar aquí en el Crossover Series y más en esta ocasión acompañado de Pablo Ergar para hablaros de nuestro libro. La charla la vamos a organizar como en 3 partes. La primera hablaremos un poco del libro, tampoco tembléis que vamos a estar 60 minutos haciendo autopromoción en plan Paco Umbral. Intentaremos ser más cortos y controlados. Luego intentaremos hablar un poco de lo que sería la cultura de las series y los viajes, pero más desde un punto de vista de conceptual y cómo eso aporta a la cultura de las personas, pues viajar a través de las series. Y por último, pues a propuesta de John Paul, pues abriremos un turno de preguntas donde me podéis preguntar los países que queráis y en principio os diré las series que hay de esos lugares por si tenéis ganas. No empecéis a buscar en Google series de Ruanda a ver si la acierto. Seguramente alguna os diré, pero igual no es la que sale. Pues sin más vamos a empezar, si te parece, Paula, sí, a hablar un poco de cómo fue la concepción del libro. El libro salió, básicamente, yo en el año 2012 empecé una columna de series, en el blog de series en el Diario Vasco, en el cual cada lunes lo dedicaba a series remotas. Porque era un segmento del mercado que nadie tocaba. Todo el mundo estaba hablando de las series americanas, británicas, que se iban estrenando, pero a partir de esos lugares, la verdad es que era un erial y nadie hablaba. Yo, por una serie de casualidades, tenía acceso a muchas series, pues escandinavas, francesas, alemanas, de muchos países, y hablé con el diario y entendieron que era interesante hablar de estas series, aunque estuvieran inéditas en España, porque bueno, podrían abrir pues, nuevos caminos narrativos y que la gente se pudiera enterar de ellas. Y la cosa pues, fue creciendo, a poco que empezaba a publicar, pues noté que había un cierto interés por mucha gente, sobre todo profesional del mercado, guionistas, productores, actores, por conocer otro tipo de ficciones que no eran las habituales, tipo Bones, Castle, que están muy bien, pero bueno, según qué personas quieren otro tipo de narrativas en su ocio. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó a crecer y poco a poco pues había gente que me iba diciendo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y dice, pues que yo no soy periodista ni soy escritor, yo soy ingeniero de caminos y bueno, libros de depuradoras te lo puedo hacer, pero un libro de periodismo pues no me veo capaz. No, y tampoco tenía ganas de hacer lo que era un compendio de las columnas, o sea, hacer todas las columnas y meterlas en un libro no me parecía correcto. Y entonces un día pensando, pues bueno, estaba más con el novio de Paula y se me vino la idea a la cabeza y digo, oye, ¿por qué no se lo digo a Paula que lo escriba conmigo? Y a partir de ahí, bueno, la idea fue, vamos, es una persona, es de una generación mucho más joven que yo, es una mujer,
es periodista, digamos, complementa todos mis defectos y todas las cosas que no cumplo. Y a partir de ahí, pues empecé a hablar con ella, le encantó la idea, además es una persona entusiasta que se tira al río de cabeza y luego mide la profundidad. Eso es bueno. Sí, es cierto. Y, pues bueno, ahora te toca a ti explicar la génesis. Yo siempre digo, ya para acabar mi parte, es que yo he sido un poco el creador del libro, pero yo he sido la showrunner. Mola, ¿eh? Ser showrunner de un libro. Pues nada, me dice mi chico que si quería escribir un libro llamado La Vuelta al Mundo en 80 series, y ojo, el título mola, ¿no? Y digo, pues claro. Entonces lo llamé y dije, ¿cuándo empezamos? Me dice, cuando quieras, pero vamos a ver de qué manera lo narramos, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 series. Sé que vamos a hacer, vamos a coger 80 países y vamos a coger la serie que mejor lo representa. Nunca nos metimos en el jardín de la mejor ni la peor del país, porque eso cada uno tiene sus gustos, pero sí que lo representa, y quien quiera viajar al país y vea la serie sabrá cómo va a ser el país, o quien quiera recordar un país en el que ha estado y si ve la serie seguramente le recuerde de la mejor manera posible. Entonces yo me acuerdo que le envié como 3 ideas. Dije, mira, una puede ser que un abuelo le explique a su nieto los viajes que hizo a través de las series, etc. No. Otra puede ser... ¿Versión cebolleta? No. Otra puede ser como nunca me acuerdo, ¿El mundo de Sofía era? ¿Os acordáis del mundo de Sofía, el libro? Y pues que ella recibía como cartitas de alguien que le enviaba sobre filosofía. Pues lo mismo que un niño recibiera cartitas sobre países y sobre las series. Tampoco. Y hasta que entonces fui a una agencia de viajes, me cogí una guía, las que te dan estas y me fijé en cómo las hacían los folletos. Y todas eran más o menos lo mismo. Empezaban con fecha de salida, tal, duración del viaje, complementos, tal cual. Y después todo se dividía en alojamiento, acompañantes y actividades. Y dije, pues, ¿y si lo explicamos así? Como si fuera un folleto de viajes y tú te metieras en cada uno de los viajes como si lo fueras a comprar y fueras a viajar así. Y entonces me dijiste... Sí, esta es la buena. Okay. Y así está explicado el libro. A partir de un índice que me hizo Lorenzo de los 80 países con las 80 series, pues fui viendo cada una de las series y escribiendo sobre ella. Sí, un tema importante es, yo hice la selección, a ver, mirando las que tenía ya en el blog, pues tenía como 65 series, 65 países diferentes, con lo cual solo me costó completarlo con los 15 restantes, más que nada por el número de 80, porque me permitía jugar pues, con el mítico título de Julio Verne, y era una cosa mucho más vendible. Y a partir de ese momento que hice la selección de las 80 series, yo se lo pasé a Paula, ella no había visto casi ninguna, con lo cual, no, pues... Cuéntame. No, entonces a partir... Realmente yo hice 78 y ella eligió 2. Una fue Cuéntame y la otra La Turca, que también se la dejé para que eligiera. Y a partir de ahí, pues ya tuvo libertad total. Además, empezó a ver las series desde cero, lo único que tenía eran mis artículos, que los tenía como referencia, porque precisamente lo que quería era que narrara la serie como la viera ella, sin tener, digamos, ningún requisito previo de lo que yo le había dicho, si era bueno o era malo. O sea, lo que me interesaba era su visión a partir de mi selección, y aquí sí que ya entras tú directamente. Sí, entonces además veíamos el libro como muy vendible, porque ahora todo el mundo ve series y todo el mundo viaja, ¿no? Entonces es como, bueno, pues si juntamos las dos cosas, todas las editoriales querrán este libro. Bueno, se matarán por publicarnos. Pues nada más lejos de la realidad, claro. Empezamos a escribir editoriales y fue un continuo, no, gracias, está muy bien escrito, pero no nos interesa. Bueno, sí, pero no es comercial. ¿Cómo nos dijeron que no era vendible? No, a ver, al ser un híbrido entre guía de viajes y series de televisión, no tenían muy claro a qué público iba dirigido. Claro, no sabían si la gente de las series le interesaban los viajes o viceversa. Y aunar las dos cosas, pues la mayoría es que como no era una cosa que se había hecho, pues como pasa muchas veces cuando innovas y haces algo original, pues claro, no le ves la salida porque no hay ninguna referencia al respecto de este tipo de literatura. Claro, entonces era cada día recibir noes y todo el día, y no, gracias, y no, y
pues para autoestima no te creas que es lo mejor. Entonces yo también le iba rebotando los mails diciendo que también lo sufra Lorenzo. Sí, pero ahí la verdad, ella era la showrunner y tenía que tomar las decisiones. ¿Sí? Claro, claro, hasta que, bueno, siempre lo cuento, si queréis publicar un libro, yo lo que hice fue, dije, es que no se puede quedar en el cajón, es que después de lo que me ha costado no puede ser. Total, que lo imprimí y lo metí en mi mochila y a todos lados donde iba, a todos venía conmigo. Pero es que ya fuera a tomar un café con las amigas, ya fuera a cualquier sitio a trabajar, a todos, porque como nunca sabes con quién te vas a encontrar ese día, pues me lo llevaba. Y así fue. O sea, yo estaba trabajando un día en la redacción y un locutor de radio vino y me dijo, ostras, pues yo conozco a uno de una editorial, no sé si le interesará, hacemos una comida, tal cual. Y por fin nos dijeron que sí. Y no, bueno, nos dijeron que sí porque él... Bueno, la anécdota del sí, porque al final las cosas ocurren por los caminos más insospechados. Era la editorial Malpaso, que el editor es mexicano, Bernardo Gutiérrez, y cuando vio el libro, lo primero que hizo fue, cogió el libro, a ver, ¿cuál es la de México? Sí. Paquita, la del barrio, vale, publicado. Él buscó y dice, vale, si este es el criterio y me has puesto Paquita del barrio, lo entiendo perfectamente, vamos a publicarlo. Bueno, pues sí, o sea, no. Sí. Total, que por fin conseguimos que nos lo publicaran. Ha quedado mucho más bonito de lo que nosotros teníamos en la cabeza, al menos yo. Y bueno, y yo os quería leer un poquito para que vierais el rollo este que os contaba de que es como un folleto de viajes y que todo está dividido en alojamiento, en acompañantes, en actividades. Pues por ejemplo, para que todos sepamos, todos conocemos Cuéntame, si te vas a España, nosotros escogimos Cuéntame porque es como... Esta la elegiste tú. Escogí Cuéntame porque si alguien que no conoce España quiere viajar, representa muy bien toda nuestra cultura, ¿no? Aunque sean años atrás, te siguen enseñando que nosotros comemos en familia, generalmente, que ahí es cuando se discute o ahí es cuando se dicen todas las cosas que se tienen que comentar durante el día, pues cómo se vive en las calles de España, los grandes hitos históricos también. Entonces, pues, por ejemplo, los acompañantes que te acompañan en este capítulo de España, tus anfitriones serán Antonio y Mercedes, unos padres que te acogerán casi como a un hijo más. Aunque nunca llegarás al nivel de los que son de su sangre, esa es sagrada para ellos. Gozarás de todas las comodidades de un piso de clase media, en el que las habitaciones son algo estrechas, pero la pensión completa no repara en gastos, y la comida tradicional española es ya una experiencia en sí misma, de la que no te dejarán saltar ni uno de sus 5 ágapes, y tampoco querrás. En las eternas sobremesas será donde conozcas mejor el carácter y pensamiento ibérico. En ellas, con el que más te costará empatizar será con Antonio y su mal genio. Pero no es nada personal, es que así eran los hombres españoles de la posguerra, enfadados con un mundo que les brindó una infancia sin sueños, una adolescencia de toques de queda y una madurez en la que, mientras ellos solo pedían tranquilidad, el ambiente olía a revolución. El contrapunto lo pondrá Mercedes, la matriarca, una perfecta anfitriona que combina organización y ternura a partes iguales, siempre preocupada por sus polluelos, olvidándose incluso de ella misma para anteponer a cualquier otro que necesite su atención. La abuela Herminia también vive allí, con un permanente asombro ante las andanzas de la familia, y es que ella forma parte de una de las generaciones que más cambios sociales tuvo que asumir. Verás cómo sus ojos observaron desde la guerra civil y el hambre al destape de sus nietos y las tecnologías. También compartirás mesa con Tony Alcántara, el mayor de los retoños, un adolescente rebelde interesado en la política y el periodismo del país, que contradecirá cualquier argumento que exponga su padre, convirtiendo las comidas en constantes disputas dialécticas. La última en sentarse siempre será Inés, la hija mediana que aspira a ser actriz y que anda buscando su sitio entre las escasas oportunidades que tenían las mujeres en aquellos tiempos. Carlitos ocupará otra de las sillas, el pequeño narrador de todas estas historias que dará voz a las andanzas de una familia tan común como especial. Esos serán tus acompañantes en el viaje a España. Y esta es la razón por la que ella ha escrito el libro y no yo. O sea, así que bueno, pues nada, pues nos lo publicaron al final y vino la pandemia. Tuvimos la suerte de publicarlo el día 13 de marzo, con lo cual si todos sabéis lo que pasó el 14 de marzo ya os podéis hacer una composición del lugar. Y bueno, y ahora a partir de ahí hemos ido retomando un poco la... A ver, teníamos apalabrado, pues bueno, venía aquí al crossover en mayo, teníamos el Festival de Valencia, teníamos una especie de gira mundial. Ahora solo tenemos a Alberto Rey, que nos sigue a todas las presentaciones que hacemos. Y bueno, lo hicimos la semana pasada en Barcelona y ahora pues el placer de estar aquí en San Sebastián.
Y ahora, si me permitís, os voy a explicar un poco cuál es el concepto que hay detrás, porque hemos hablado un poco de cómo es el libro, pero básicamente, Paula ya lo ha indicado, la idea no era hacer las mejores series de cada país, porque primero que es un concepto bastante subjetivo y muy difícil de evaluar, porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, yo de cuál pongo, poner The Wire, Soprano, podemos poner 15, 20 series y todas podrían ser las mejores. Pero en cambio el criterio es el que hemos elegido de cuál es el que muestra mejor la sociedad de cada país. Entonces, las series de policías pues no te muestran cómo son los delincuentes, las cárceles, pero no te muestran, pues como bien ha explicado Paula en el párrafo que ha leído, cómo comen las personas alrededor de la mesa, cómo se sientan, cuáles son sus actos habituales de cada día, cuáles son las costumbres de ese país y que, sobre todo, a través de esa visión te permita conocer un poco pues, cómo viven en ese país y cuáles son las cosas y las costumbres que realizan. Y con ese criterio es con el que elegí pues, la mayoría de las series. Digo, Paula eligió Cuéntame, que es una gran elección, y la turca, yo había elegido una porque tampoco es que sea muy fan de las fans turcas, pues cuando lo vio ella dijo, ¿por qué no ponemos otra, que es Fatma Gul, que es mucho más famosa y te permite, pues bueno, tampoco es que las series turcas te permitan conocer exactamente cómo es la sociedad turca, pero por lo menos te da una idea. Pero el concepto es que puedas elegir, claro, hay 80 países, a lo mejor si empezáis a pensar, pues os vienen 20 o 30 a la cabeza, pero claro, hablamos de zonas como Nueva Guinea, Papúa, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago, Uganda, o sea, países que no son obvios y que a través de sus series sí que puedes tener un primer visionado, una primera idea de cómo viven allí. Ves una serie de Uganda, pues que son unos jóvenes que están en un hostal en la universidad y en la gestualidad, la forma de hablar, la forma de cocinar, la forma que ver, pues te puede dar una idea bastante clara. En otros casos he preferido hablar de minorías porque a través del trato a las minorías se entiende muy bien cómo es un país. En el caso de Australia, la selección es una serie que se llama Redford Now, que es una serie que trata de los aborígenes, creada, escrita, dirigida y protagonizada por aborígenes, y es una verdadera maravilla porque ellos te relatan cómo han sido vilipendiados, maltratados por la sociedad australiana desde los tiempos que los británicos llegaron allí, desde el mismo himno australiano, que es un verdadero, ¿cómo os diría? Es un verdadero himno contra los aborígenes. De hecho, dice, no, llegamos aquí, no había nadie, ¿cómo que no había nadie? Estábamos nosotros. O sea, desde el punto de desprecio racial. Y esa rabia interior que muchas minorías tienen y se las guardan, a veces las pueden canalizar a través de las series, y esto sí que es lo que hemos intentado recoger en los países que más interés me han parecido. Sí, huir un poco de lo turístico, lo que la gente conoce de Australia, pues no es lo que nosotros enseñamos en la serie esta. Pero es que hay algunos muy guapos, por ejemplo, es que Corea del Norte, que muchos de nosotros no vamos a pisar nunca, por fin podemos entrar gracias a esa serie, que es una serie que, ojito. Por ejemplo, a mí me encanta también la de Emiratos Árabes, me encanta, es una serie súper dura y está en Netflix y nadie habla de ella, muy poca gente. Y te enseña... Black Crowes. Sí, Black Crowes. Y te enseña cómo les engañan para que se crean que el ISIS es el paraíso y quieras ir y te metas y descubras que está muy lejos de ser el paraíso. Y no sé, es que yo no hubiese entrado nunca a ninguna de estas series o a ninguno de estos países seguramente si no es por ellas. Hay algunas duritas, ¿eh? Hay algunas que yo escribía a Lorenzo y decía, madre mía, lo que estoy aguantando. No, a ver, es que por eso insisto, no hay que pensar tanto en la calidad de la serie, sino en la información cultural que te va a dar sobre ese país. Y a veces puedes discernir, bueno, una serie es mala, pero estás viendo cosas que te pueden servir para conocer mejor en ese país. O sea, pues se puede hacer a dos niveles. Hay algunos casos, por ejemplo, está Borgen, pues una serie excelente y te enseña cómo es Dinamarca. Hay otras, como una filipina que se llama Apo, que es espantosa, pero que te explica perfectamente cuáles son las políticas antidrogas de Rodrigo Duterte. Y eso, pues ver a los policías, pues ahí por en medio de Manila, acribillando a los drogadictos, está muy mal narrada, es espantosa, sí, pero te permite conocer las noticias que has visto y verlas y por lo menos fijar mentalmente algunas imágenes, que eso es importante y sobre todo, digo, dar un abanico muy amplio de posibilidades para que todo el mundo, pues no sé, en la serie de Pakistán, pues habla de la minoría Pashtun que está en Cachemira,
una lucha de clanes, de gente, en muchos casos es la persona que llega al lugar. Por ejemplo, en muchos de los países del tercer mundo un tema recurrente es el campesino que llega a la gran ciudad en busca de fortuna y se encuentra pues que la gran ciudad pues va a vivir mucho peor porque no tiene ni el huerto para comer ni frutas y tiene que malvivir en chabolas, en chamizos, sin agua corriente. Y esto en muchas de las series de los países africanos o incluso en Latinoamérica es algo bastante recurrente, por un poco también para decirle a la gente, oye, no vengáis a la ciudad porque os vais a morir de hambre. Si te quedas en el pueblo, igual, vamos, no te vas a tener muchas cosas, pero vas a comer. Y por eso el tema de intentar darles una cierta cultura y sobre todo instrucciones para, oye, mostrar que las cosas no son tan paradisíacas como te las cuenta lo típico. Aquí lo mismo, decía, vente para aquí en Cataluña o en el País Vasco hay trabajo para todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, y las cosas eran mucho más duras que la gente que llamaba a los del pueblo diciendo que tú eres tonto, que te has quedado en el pueblo, vente para aquí que encontrarás más trabajo. Y esto ahora sigue sucediendo en el tercer mundo. También es muy guay ver cómo en cada continente interesan cosas diferentes. En Europa, por ejemplo, hay muchas series políticas, policiales, pues eso de las alcantarillas del poder, todo esto. Y en cambio, por ejemplo, en África pues es el SIDA, lo que está casi en todas las series como la obsesión principal. En Latinoamérica, las drogas, todas las mafias, etc. Entonces te das cuenta, ¿no?, de que, oye, nos creemos que todas las historias aquí nos preocupan lo mismo y se ve que no, y en cada uno, sobre todo por continentes, se notan mucho las obsesiones que hay, o preocupaciones que hay en la sociedad. Sí, por eso un tema interesante, ya saliendo un poco de la temática del libro, entrar un poco más en lo que sería la cultura de los viajes, un poco lo de viajar de series desde casa. Las series han sido los últimos llegados a lo que sería al tema cultural viajero. Primero, pues mira, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo, pues, la portada de Abbey Road, del disco de los Beatles, todo el mundo que va a Londres va ahí a hacerse la foto en el Paso de Cebra. Ha habido películas que tienen imágenes icónicas que muchas personas viajaban para reproducir la foto en ese lugar. Los acantilados de Mujer en Irlanda, en La hija de Ryan, y muchos ejemplos, la Fontana de Trevi de Roma, con todas las películas italianas. Y esto en la televisión no pasaba porque la mayoría de las series pues eran sitcoms que estaban rodadas en interiores y los presupuestos impedían tener pues unos grandes rodajes en exteriores y que las imágenes pues bueno, fueran atractivas más allá pues del cartón piedra o las 4 o 5 paredes. Esto empezó a cambiar con Corrupción en Miami. O sea, Miami Vice fue la primera serie en colorines, además cuando le dijeron al creador que yo quiero MTV más acción. Y Anthony Yerkovich, que era el creador, le dijo, pues mira, Corrupción en Miami. Y Corrupción en Miami era una serie que visualmente entraba por los ojos, tanto la música de Jan Hammer como los dos conduciendo Ferraris por todas las autopistas de Miami. Y a partir de ahí, las productoras y las cadenas se dieron cuenta de que ahí podía haber un posible mercado de producir series visualmente atractivas en localizaciones de exteriores, como han hecho en las películas, para atraer un público. La siguiente pues, fue Doctor en Alaska, que se rodaba en un pueblecito en las afueras del estado de Washington, cerca de Seattle, donde recrearon el pueblo de Alaska, y el pueblo se convirtió en una atracción turística. El pueblo se llama Roslyn, y la gente iba a visitarla. Y así, poco a poco, el tema de las series y las localizaciones de las series fue ganando en importancia y se ha convertido últimamente pues, en un gran atractivo turístico. En Gran Bretaña, muchas de las series que se producen, Broadchurch, van acompañadas por un folleto del Departamento de Turismo del condado que toca para explicar cuáles son los lugares donde se han rodado la playa de Broadchurch, el acantilado, y esto sucede continuamente, y no solo tenemos que ir aquí a 100 kilómetros, a San Juan de Gaztelunache en Bermeo, que hay procesiones de personas para hacerse la foto en el puente donde Daenerys y Jon Snow pues, se dieron ahí el arrumaco en Juego de Tronos. Sí, aquí eso nos pasó también en España, que cuando empezamos a salir de las series, a descentralizarlas un poquito, fue gracias a Bambú, que empezaron a hacer, bueno, todos estos que ahora están haciendo desde Fariña hasta las chicas del cable y Velvet, pero empezaron ellos haciendo Gran Reserva y saliendo un poquito de Madrid y buscando La Rioja, Gran Hotel con Santander, y a partir de ahí pues tenemos, no sé, El Embarcadero, que yo estoy apasionada con la casa esa que tenía la chica. La bañera. Sí.
Ahora decían también que la serie esta del pueblo que hicieron en Amazon y después en Telecinco, el pueblo ha subido de turismo muchísimo este verano, más ahora, más en este verano que tenemos que hacer turismo nacional, pero que, imaginaos, cuando empezamos a descentralizar todo, ya es como que nos interesó de repente más España, incluso como decías, No, y con Tronos. el mejor ejemplo, y ahora os voy a dar una anécdota personal, ha sido Hierro. Este mes de enero, pues estuve de vacaciones en Hierro, estuve una semana, más me cogió antes de la pandemia, y estaba con un amigo, estábamos conduciendo por el Mar de Lava y de pronto veo una persona ahí con un carrito, empujando un carrito por el medio del Mar de Lava a 3 kilómetros de ningún sitio. Y dice, joder. Entonces nos hace una señal, ¿podéis parar? Sí, sí. Dice, ¿dónde vas? No. Dice, yo soy un ermitaño que vivo aquí en el Mar de Lava, si me podéis acercar 3 kilómetros que voy empujando el carrito. Dice, bueno, pues bueno, cogemos, lo llevamos, no sé qué. Dice, bueno, si quieres te llevamos más cerca. Cogemos, seguimos con el coche, pum, pum, pum. Y dice, ¿queréis ver la cueva? Y dice, bueno, pues sí. Imaginaos un mar de lava, era una cueva al lado del mar, pero natural, y el tío allí se había montado, no tenía luz, no tenía nada, y bueno, tenía pues 4 cosas allí mal puestas, pero él estaba ahí tranquilo, no sé qué, estuvimos ahí hablando, no sé qué, y de repente, oye, por cierto, una serie que se llama Hierro, ¿de qué va? Entonces, que un ermitaño de Talavera de la Reina que viva en una cueva escondida, que tiene contacto una vez al mes con la civilización para ir a comprar las 4 vituallas, y de hecho en el hotel me dijeron, sí, no, Pablo lo cuidamos porque claro, está ahí colgado un mes y nos aparece una vez al mes, pero claro, la capacidad de las series que un ermitaño, que en un principio me pregunte sobre Hierro, porque le ha sonado la serie. Además, recuerdo esa noche que estuve cenando con Jorge Coira y Araceli Gonda, que son los 2 guionistas, se lo comenté y, joder, esto lo tengo que meter en una trama, porque esto es genial. O sea, estaban preparando la segunda temporada y, claro, la historia del ermitaño, y digo, hostia, esto es genial. O sea, a ver, es una anécdota, pero no deja de ser bastante clarificativa del poder de penetración que tienen las series en la cultura social y en la sociedad, que eso hace muchos años no pasaba. Y ahora, en cambio, pues bueno, la gente que está más perdida pues está viendo sus series y, sobre todo, si le permiten viajar con la imaginación, como es el caso de Hierro. Muchos no teníamos una imagen de Hierro y ahora, gracias a la serie, tenemos muy claro cuáles son los atractivos turísticos, cuáles son las cosas que funcionan. Y en Hierro, en el Cabildo, me dijeron que les había subido un 40% las pernoctaciones y las visitas gracias al efecto llamada de la serie, tanto en España como en Francia. Sí, sí. Yo quería ir todo el rato a Guinea Papúa después de ver la serie y nunca había querido ir, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el caso de Nueva Guinea Papúa es otro caso de estos de minorías porque la serie está centrada en las islas del Estrecho de Torres, que es un grupo de islas de aborígenes que está entre la punta norte de Australia y la punta sur de Nueva Guinea Papúa. Además, la serie está protagonizada por Brian Cox, que igual no suena, pero cuando os diga que es el patriarca de Succession, bueno, ¿y qué hacía? Pues bueno, el tío estuvo ahí 6 meses en el océano tropical, pues rodando una serie de contrabandistas entre Nueva Guinea y Australia. Claro, ves las playas donde se rodaban, y lo que tienes es ganas de coger un hidroavión, irte allí y tirarte en una hamaca ahí 5 meses y, oye, que si hay que pasar algo de droga, pues la paso, pero a mí déjame en la hamaca aquí 5 meses y bañarme y ya está. O sea, déjame una lancha rápida, me voy aquí a Nueva Guinea Papúa, te cojo 3 fardos, te los traigo y luego me dejas aquí. Ese es el poder de la imaginación y de poderte trasladar a lugares que a lo mejor ni soñabas. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué hago esas series? ¿Por qué hacen series en esos lugares? Bueno, porque la gente tiene la necesidad de expresarse y de decirle a sus compañeros pues, cómo viven y cómo hacen las cosas y, sobre todo, las diferencias de adaptación de nivel. En Nigeria pues, hacen muchísimas series, pero todas son series para africanos. Las hacen con 4 duros, ruedan muy rápido. Lo importante son los vestidos, el maquillaje. Sí, son casi y los como zapatos. nuestras webseries un poco, sí, ¿no? Que pones la cámara ahí en tu piso y hacen la serie, así. Pero bueno, te permite ver que para ellos lo principal es el traje, el vestido, el maquillaje, porque van vestidas como si fueran una boda cada día, pero no deja de ser una cosa aspiracional para la mayoría del pueblo que se está muriendo de hambre en los suburbios, y ver esas mujeres y esos hombres ahí todos bien vestidos, pues no deja de ser una manera, bueno, alguna vez me gustaría ir así, aunque solo sea el día de mi boda o el día de la boda de mi hijo, yo quiero ir vestida de esta manera. Y bueno, y descubres también, por ejemplo, la de Nigeria. ¿Es la de Nigeria la que las mujeres viven de los hombres? No, Senegal. La de Senegal. Ellas hacen como... Bueno, es que es muy heavy.
porque es que está súper normalizado y aquí nos escandalizaríamos todos. Ellas viven en su casa como 2 chicas o 3 y entonces viven de los hombres con los que se acuestan. Sí, mantenidas. De los hombres con los que se acuestan y que van pasando por casa tan tranquila, tan felizmente. Y les piden, y se ven eso, ¿no? Pues como después de consumar, pues le piden pues un coche o dinero o lo que sea y se lo dan y tan felices. Y es la trama de la serie. En Baranes, ¿no? Se llama, o sea, la forma de vivir. O sea, no es una prostitución al hecho, sino bueno, son unas señoras mantenidas fijas, pues del señor que tiene su mujer y los niños, y pues bueno, cuando quiere aliviarse, pues se va con su querida, con la amante, la mantenida, y ella, pues bueno, le va, vaya, dame una joya, dame un traje, Sí, no sé qué. totalmente aceptado. Y cuando se cansa de uno ella, pues también se va con otro, o sea, cuando a lo mejor la ubre del hombre, pues ya no le da tantas cosas como quiere, pues se va y se busca otro. Claro que aquí sería un escándalo, pero allí es como algo súper normal y es de la trama de la serie y tranquilamente. No, lo del efecto llamada, ahora, digamos, estos últimos años, lo que es el efecto llamada, de ver la localización de una serie y que la gente quiere ir allí, está teniendo cada vez más importancia y se están montando destinos turísticos. A ver, me consta que John Paul se ha pegado no sé cuántos viajes por Estados Unidos persiguiendo todas las localizaciones de series que conoce, desde Wilmington en North Carolina, pasando por Tremé, Nueva Orleans, hasta cualquier lado. ¿Por qué? Porque la ilusión de ver con tus propios ojos los lugares donde se han rodado las series. Ahora está pasando en Islandia con Trapped, con Atrapados. Pues los viajes a Islandia, pues hay gente que también quiere ir allí a ver las cascadas que salen, los campos de lava, porque son series rodadas en exteriores que hacen muchos traveling, juegan mucho precisamente con los paisajes y con las localizaciones, y la gente, ay, pues está muy bien, podríamos ir a Islandia a ver estas cascadas y estas cosas. Y de hecho ahora se está produciendo el caso de que muchas oficinas de promoción turística están subvencionando las series para que muestren las grandes virtudes. Mira, os pongo un ejemplo que está en Netflix, que es lo más descarado que he visto últimamente. Es una serie turca que se llama The Gift, Atille, donde básicamente cogieron 2 lugares preciosos de Turquía, que son Patrimonio Mundial de la Humanidad, que están en la zona del Kurdistán muy alejadas, que son las montañas de Nimrut y las ruinas de Goitepe, que son las más antiguas de una civilización europea, y han montado una trama de intriga donde pues, la heroína, que además es la protagonista de Fatmagul, que es una de las series más famosas, o sea, coges la gran estrella, coges los 2 lugares turísticos más importantes y montas una trama para que ella se mueva. Entonces, pues bueno, ahora tengo las montañas aquí y ella pues está ahí buscando una pista o se está huyendo de uno de los malvados. Luego entra en las excavaciones, lo mismo, va por abajo, no sé qué. Y claro, son 8 episodios que tú estás viéndolo y dices, bueno, no está mal, pero claro, ves esas espectaculares ruinas, monumentos, y lo primero que haces es empezar a buscar, a ver, ¿dónde se ha rodado esto dónde está? Lo buscas, location, no sé qué, y luego, pues podríamos ir allí. Y cada vez es una tendencia que voy notando más en muchas series, esto de despertar las ganas del público a viajar a los lugares donde se están rodando. La fábrica de moneda y timbre. Por ejemplo, una de las que tenemos aquí, ¿no? En nuevos ministerios, la gente va a nuevos ministerios a hacerse la foto. Por la Casa de Papel, claro, está cada día así, sí. Mira, otro ejemplo muy claro, también este está en el libro, es una serie de Jordania, que también está en Netflix, sí, la de Jordania, que se llama Jin, que es una serie, pues bueno, un élite a la jordana, todo muy pacato, todo. La serie tuvo bastante controversia porque se daban besos y los musulmanes, digamos, más radicales, pues decían que esto era pues estaban pervirtiendo a la juventud. Pero, por ejemplo, en Jin, ¿qué hacen? Pues se van a Petra. Se van a las ruinas de Petra y te montan toda una trama en las ruinas de Petra. Ves a los chicos arriba, abajo. Y claro, lo ves, a ver, la serie es que no hay por dónde cogerla, pero claro, como los ves ahí por Petra, pues bueno, si has estado en Petra vas recordando, y si no, como está rodado sin gente, con las luces perfectamente indicadas, la verdad es que el monumento sale ganando muchísimo y no deja de ser una forma de promoción turística que entra de una forma mucho más suave que el típico folleto o la típica promoción, anuncio del país. Prófugos también en Chile, que van desde el norte hasta el sur, hasta la isla de Pascua y paseas por todos los paisajes de Chile, que tiene como casi todos, no sé, tiene desde el desierto hasta
Sí, en prófugos eso, empiezas en el norte, en el desierto de Atacama, casi con la frontera con Perú, y vas bajando y cruzas Santiago de Chile, Valparaíso, las montañas que están cerca de Santiago, que son de casi 5.000 metros, y acabas en Tierra del Fuego, en el Parque Nacional de las Torres del Paine, en la Patagonia. Y bueno, pero además es una trama de persecución, porque claro, van corriendo el país de arriba abajo y básicamente es, bueno, ahora, espera, aquí tenemos el monumento, la imagen, bueno, pasar por delante. Venga, venga. Siguiente plano. Que está lícito, la serie está bastante bien, está en HBO España, pero sí que te permite conocer Chile, los mejores lugares de Chile y de una forma bastante amena. Sí, sí. Está guay. Y aquí en España pues tenemos ejemplos, yo os he comentado Hierro, por ejemplo Néboa, hicieron algo parecido en la costa norte de Lugo, en la zona de Ortigueira, aunque fuera un lugar ficticio, sí que las localizaciones pues estaban más o menos reconocibles y bueno, y también me comentaron que les había subido bastante el turismo en la zona de Ortigueira y la costa norte de Lugo, precisamente pues bueno, por los paisajes de Néboa y de lo que iban mostrando allí. Es que gana mucho las series cuando empezaron a ser descentralizadas, que solo veíamos Madrid antes, acordaros de Médico de Familia, de Los Serrano, solo veíamos, bueno, aparte de Plato, veíamos Madrid y todas las imágenes de las Torres Kío y poco más. Cuando salimos de ahí es como que respiramos todos, ¿no? Con las series que ya nos sacaban un poquito de... Sí, de hecho los nórdicos y los británicos han hecho un género que ya recibe el nombre de Crime with a View, crimen con vistas. Lo cual, ¿qué hacen? Pues bueno, van a un lugar, las Islas Shetland, por un ejemplo de una buena serie, o Gales, con Hinterland, y pues hacen un crimen. Entonces, pues el detective del lugar se dedica a resolver el crimen, pues bueno, entre paisajes, no sé, las Islas Shetland, pues entre montañas onduladas, en Gales, pues lo mismo, y a partir de ahí pues entra a la oficina de turismo local haciendo pues la web y las visitas. Visite los lugares de Shetland donde se rodó la serie, visite los lugares de Hinterland. Otro ejemplo, una serie que estrenó hace poco se llama The Nest, que estaba Martin Compston, el de Line of Duty, y la serie no había por dónde cogerla, pero salió una casa, una mansión a orillas del fiordo de Glasgow, una cosa cristalada, preciosa, que era una casa que estaba por alquiler, salió en la serie y la alquilaron para los 3 años siguientes al triple del precio de lo que estaba previsto, porque la gente quería ir a esa casa apartada a 20 kilómetros de Glasgow, en un lugar paradisíaco con el fiordo, para vivir las aventuras que había visto en la serie, que era una historia de gestación subrogada, con lo cual ya os podéis imaginar el dramón que era aquello. Pero la verdad, la casa es impresionante y esto, si os fijáis en muchas de estas series de exteriores, buscan precisamente lugares que se graben en la memoria del espectador como forma de fijar la atención por la serie, a veces más que la trama. O sea, yo me acuerdo más de la casa de la serie de Ness que de la propia trama ni de cómo acaba. Sí, eso se repite mucho en las series europeas, sobre todo la trama esta de que, por ejemplo, un policía que está a punto de jubilarse, que ha estado ya siempre en la capital, que está harto de tener tantísimo trabajo y dice, pues me voy a jubilar, ya, o sea, me voy a retirar mis últimos 2 años al pueblo. Y en el pueblo está el gran crimen que le está esperando, se encuentra el gran muerto ahí y a partir de ahí dice, joder, pues me venía al pueblo a estar tranquilo y resulta que no. ¿Eso se repite en los países? Esto es un argumento clásico del Nordic Noir escandinavo, o sea, irte al pueblo que siempre está rodeado de bosques o de lagos, con una naturaleza, siempre nevado, no sé qué. Pues mira, tipo Wallander incluso, o sea, son detectives ya veteranos, a punto de jubilarse, como bien ha dicho Paula, que bueno, pues me voy a ir al pueblo de mi mujer. Hay una serie finlandesa, Border Town, que también está en Netflix, que es exactamente esto, es un detective que se va a un pueblo fronterizo con Rusia. Y de estas, pues digamos que del Nordic Noir un 30-40% pertenece al que ya hombre sabes que se va mujer. al pueblo y dices tú, ya sabes que te ahí la van a liar ahí, pero engorda. Sí, sí. Y después, con lo que decías de las casas de las series, yo me acuerdo que en el confinamiento pensaba, ¿en qué casas me confinaría yo? ¿En qué casas de series me confinaría? Porque Friends está muy guay, pero confínate ahí. No, ¿sabes? con en la 5 tíos casa ahí no hay de que aguante Mónica o en la casa de Joey, peor aún. Pero en cambio, en la casa del príncipe Bel-Air, pues imagínate, ahí sí que... Yo la de Glasgow, ya te lo digo, la del río. La de Big Little Lies, por ejemplo. Ahí también cualquiera de ellas también me confinaba. Bueno, creo que ya vamos a bastante rato. Si os parece, pues oye, si tenéis alguna pregunta de países que os interese conocer alguna serie o cualquier cosa que queráis, abiertos a intentar responder a las preguntas.
Uy. No lo puedes tocar. Ah, no lo puedo tocar. Creía que tenía que proyectar como Blanca Portillo. Que, como Pou. Que habéis dicho antes que os habéis indicado al principio que algo que es muy claro y es que estamos colonizados por lo anglosajón, con lo cual hemos visto muchas series británicas y sobre todo estadounidenses. ¿Cuáles habéis elegido que muestran el mejor estilo de vida de un estilo de vida que conocemos a veces casi mejor que el nuestro propio? En Estados Unidos lo tuve muy claro desde el principio. De hecho, cuando diseñé el libro, la primera serie que tenía era la de Estados Unidos y era Friday Night Lights. ¿Por qué? Es la vida en un lugar de la América profunda que gira en torno pues, al equipo de fútbol que juega los viernes por la noche, pero que estás continuamente viendo la casa del entrenador con ese triturador de basuras, que es uno de esos elementos que veo en todas las series americanas y que jamás he visto aquí en España, pero que te muestra una pequeña comunidad cerrada. Toda la gente, pues bueno, vive allí, diría que es la América profunda, que a lo mejor vota Trump casi seguramente, y que no suele salir en las series de televisión, pero está mostrado de una forma, a mí es una serie que me encanta y la forma de mostrar esa pequeña comunidad, los lazos que la unen, cómo a través del fútbol intentan proyectarse y mejorar como grupo, la verdad es que lo tuve muy claro porque desde el punto de vista de sociedad americana es la que te da más... Vale que te has visto muchas cosas, pero no has visto ninguna como las de Friday Night Lights, tan en profundidad. Conoces más las sociedades urbanas que no las sociedades rurales, como podría ser esta tejana, que es precisamente el centro de la América profunda. Y en el caso inglés... Espera. Sí, Friday Night Lights a mí no la había visto y me encantó. O sea, es una de las que le he agradecido a Lorenzo que me descubra. Hay otras que no, pero esta sí, ¿vale? Ya me lo recuerda cada vez. Sí. Pues esta me encantó y estaba en Amazon y creo que la quitaron, puede ser, que es una gran pérdida y desde aquí yo pido a Amazon que por favor que la recuperemos porque... Señor streaming, escucha. Es maravilla Friday Night Lights. Y es que, como decíamos, pues tiene esos detalles que te dejan conocer cómo se vive ahí o la mentalidad de ellos, por ejemplo. A mí me llamaba la atención que le llamaran a él, todo el mundo le llamaba entrenador, ¿cómo se llamaba? Taylor. Entrenador Taylor, Coach entrenador. Taylor. Y yo pensaba, es que aquí al entrenador no le llamamos entrenador José. No, le llaman Mister. 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 No sé, ¿sabes? Entonces, pero ya, entrenador de pueblo, ¿sabes? Sí. No le llamas al entrenador de tu colegio de los niños, entrenador tal, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero por qué? Y el hombre siempre en su papel de entrenador con su gorra hasta en casa, ¿sabes? Y así son. Es que así son. O sea, ellos tienen su papel en la sociedad y lo viven hasta el final. Entonces, no sé, pues es eso, las cositas que nos enseñan las series de cómo se vive en esa cultura. Y contestando a la segunda parte de tu pregunta, Alberto, en el caso inglés tuve más dudas, pero al final me definí por This is England, porque me enseña una generación muy determinada que vivió unos momentos muy difíciles de la era thatcheriana. De hecho, This is England son 3 series, 84, 86, 89. Primero hubo una película y luego hubo 3 series por los mismos creadores. Y es realmente pues, un estudio de la juventud británica perdida de la generación de Margaret Thatcher. Viven de subsidios en un barrio ahí... No son delincuentes, pero están desesperanzados. Y esa forma de, bueno, al final que hacen sexo, trapichean, pero los ves ahí sin oficio ni beneficio. Y esa representación de una juventud de un país como Gran Bretaña tan desencantada, la verdad es que me interesó mucho, más que nada porque, como hubieran dicho, pues ya conocemos muy bien la sociedad británica de muchas series, pero el aspecto de This is England, ese apenas se toca, excepto las películas de Ken Loach u otras partes, y por eso This is England me pareció la más representativa para mostrar ese retazo de la sociedad británica. Uy. A ver. No, no va a ser una cosa chunga. Y de todas las series que habéis visto, esta va a ser para Paula, de todas las series que Lorenzo te ha obligado a ver, aparte de Friday Night Lights, ¿puedes decir una que haya sido, como digo, aparte de Friday Night Lights, una que haya sido gracias Lorenzo y la otra de esto no te voy a perdonar en la vida? Jo, es que hay muchas, ¿eh? No te voy a perdonar. La de gracias, también la de Noruega, la de Imevane. Y que es y la belga, sobre todo. Pues sí, también. Vale, digo 2, que te doy las gracias. Una es Noruega, Imevane, no sé si la habéis visto. Sí, Home Grant. ¡Guau, qué buena! Es sobre... Es que me parece maravillosa la historia. Es que además es una historia que tendríamos que haber hecho nosotros en España y no se nos ha ocurrido.
que es una mujer... ¿La cuento o no? Sí, sí. Es Creo que la conoce bastante gente. A Alberto no le gusta, te aviso, o sea. Ah, ¿no? Que me está mirando mal, es verdad. Ya lo sé. Bueno, pues a mí me encanta. Si ya lo conozco, ya lo sé. No, está muy bien, no hagáis caso a Alberto. Es una mujer entrenadora de fútbol, pero que hay un equipo de fútbol que va a subir a primera división. Ha subido. Ha subido a primera división y no me acuerdo por qué, pierde su entrenador. Entonces, el mejor currículum que hay para sustituir a este que han perdido es el de una mujer. Y entonces, bueno, pues apuestan por ella desde la directiva, no desde los jugadores, porque los jugadores se encuentran de repente con que una mujer empieza a mandarles, empieza a ser su entrenador. Y es como, vamos, algo que inconcebible aquí. O sea, yo decía, es que nunca me había planteado, es verdad, que no había ninguna entrenadora mujer en nuestra liga de primera división y qué pasaría si pasara esto, ¿no? Bueno, la de fútbol femenino hay 2 de mujeres, tampoco... No, tampoco masculino, No, en el pero la de Barça. fútbol femenino aquí hay 2 mujeres de entrenadoras, tampoco, o sea, tampoco Claro, es que... imagínate, Tampoco es que haya una... Y que no, o sea, yo me planteaba cómo puede ser que ni siquiera me lo haya planteado yo nunca, que ¿sabes? O sea, no sé, entonces las cosas que pasan ahí, a mí me encanta y me vane y se lo agradezco. Y también la belga, Team Chocolat, que también está en Netflix y que nadie habla de ella y a mí me parece una maravilla. Es sobre una fábrica de bombones, de dulces, que la parte que empaqueta son todos pues, gente con algún retraso. Y bueno, la historia de amor que se crea ahí es preciosa. Y mira que yo nunca suelo entrar en estas historias, pero es maravillosa también. Y entonces también es una historia que va por todos los paisajes belgas y parte de otros países europeos. Se acaba siendo una road movie que va desde Bruselas hasta Pristina, con 5 chavales con síndrome de Down, solos, recorriendo Europa de aquella manera, como por tierra, mar y aire, hasta llegar a Pristina, donde habían deportado a la novia del protagonista. Es preciosa y ahí le llamé, le dije, muy bien, Lorena. Y después Mala, pues la que has dicho de Filipinas, que me estaba arrancando los ojos mientras la veía. Y bastantes africanas, o sea, diría que... No, todas no. La de Sudáfrica está bien. Pero las demás, Senegal, Nigeria... Unos africanos que son modelos ellas y la otra, bueno... Y las que ellos mismos se ponen la cámara en la casa y empiezan a hablar ellos, entiéndelos también. Bueno, es que... Las encontráis en YouTube si las queréis. Sí, son duras. Son muy duras. Bueno, pues si queréis ir a conocer el país, por lo menos estaréis avisados de lo que os podéis encontrar. Uy, la de Togo. Buah, la de Togo también. Los motoristas. Motoristas, ya está. Bueno, en fin. Gente que va en moto, o sea, son gente que va en moto, allí no hay taxis, hay mototaxis. Entonces es la historia de 3 motoristas que van llevando gente detrás y los pasajeros, pero claro, en moto por Lomé, que es la capital de Togo. ¿Ves Togo? Eso sí, ¿ves? ¿Más cuestiones? Pues si no pregunta a nadie, yo te preguntaría a ti, Lorenzo, ¿cuál pondrías si hiciéramos la vuelta al mundo, la vuelta a España en 80 series? ¿Cuál pondrías de aquí, de País Vasco? Goenkale, tampoco es que haya muchas más opciones, diría yo. No, primero que no producen muchas, no, y aparte, como ETV, pues tampoco las cuelga, pero tampoco las subtitula en castellano, es un poco como un gueto muy cerrado que apenas sale de ahí. Si como hacen los mallorquines, que hacen unas grandes series, sí que las pusieran y las subtitularan en castellano o en catalán, pues por lo menos la gente podría echarles un vistazo. Aquí lo único que se me ocurre es Goenkale, porque bueno, es la costumbrista vasca que lleva no sé cuántos, bueno, yo creo que ha acabado, pero estuvo no sé cuántos años presentando pues eso, la Euskal Herria profunda, las costumbres de un pueblo y la gente que está por allí con muchas entradas y salidas. A lo mejor hay alguna mejor, pero tampoco tengo yo muchos conocimientos de las series que han habido para poder optar a ello. Hola, Sí. Recientemente ha ganado la Concha de Oro la película Beginning, que era una ópera prima de una directora, de la que no me voy a atrever a decir el nombre, pero que sí que había hecho cosas para la televisión. Es saber si habéis visto algo de ella y si está incluida en el libro o no. No, Georgia no estaba en el libro. Yo había visto una serie de la directora, que fue la primera que hizo, pero era una serie documental, que era una miniserie en 4 capítulos,
que os digo el nombre en georgiano, os vais a quedar igual. Más o menos la traducción era un documental sobre las escuelas de nueva creación. Y entonces ella pues hizo pues, un recorrido por una serie de escuelas en Tbilisi, pero era documental, no era ficción. De hecho, de series no ha hecho nada. O sea, la única serie que hizo fue esta, luego se dedicó a hacer cortos y al final ha creado esta, la de Beginning. Pero te digo, no la puse, fue uno de los países que descarté porque me interesaba poner algo de la zona del Cáucaso, sea Armenia, sea Georgia o sea Azerbaiyán. Pero primero, ahí sí que hay un problema del idioma, porque bueno, aunque hablo bastantes idiomas, claro, el georgiano y el armenio ya... ¿De cuántos hablas? No, me da igual. Bueno, 14 o 13 por ahí. El georgiano y el armenio pues son totalmente ininteligibles, y por poner algo que no entendía. Y en este caso la georgiana me pareció buena, pero al ser un documental también la decidí descartar en parte de ficción. Bueno, el documental sí que tiene la obligación de mostrar las cosas reales tal como son. La ficción tiene que jugar más con otros parámetros para intentar mostrarlo. Pues ya está. Buenas. Era una pregunta que te iba a hacer luego, pero te la hago ahora, porque precisamente ahora que has dicho lo de los idiomas, lo que nos fascina a muchos de ti es cómo eres capaz de encontrar series de países poco accesibles. Entonces, si nos puedes contar, si es un secreto o no, pero, por ejemplo, ¿cómo llegas a conocer una serie de Corea del Norte, que no es precisamente un lugar muy abierto al mundo? ¿Y cómo solventas la cuestión puramente técnica de entender la serie? O sea, ¿está subtitulada del coreano al inglés? ¿O cómo haces...? Mira, el caso de Corea del Norte, evidentemente, es de los más sencillos porque está en YouTube y está en inglés. Entonces, lo que pasa, había que encontrarla, se llama Punishment, y la encontré, y bueno, y había un episodio y estaban ahí pues hablando en inglés, un inglés así bastante medio entrecortado. Y con respecto al otro, a ver, debido a mis contactos profesionales tengo muchos amigos en televisiones nacionales. Trabajo en temas olímpicos y trabajo con muchas televisiones nacionales en temas de producción olímpica, lo cual me permite pues conocer a los de la televisión noruega, sueca, coreana y pues bueno, les he caído simpático y me envían screeners de las cosas que estrenan antes. Entonces, los países que entiendo, pues con los escandinavos más o menos las entiendo, las coreanas pues realmente suelo esperar a que las subtitulen, pero en casi todas las europeas diría que las puedo ver directo, o en algunos casos me las envían con subtítulos al alemán, otros en cualquier otro idioma, pero digamos, recibo muchísima información antes de que, al nivel de los críticos de los países, y eso también me permite ir decidiendo, porque a ver, no todo lo que veo es bueno, o sea, por cada scam o el colapso que he descubierto me he encontrado con 100 mierdas pinchadas de un palo y malas. Entonces, claro, digo, es que siempre no. A ver, ya digo, el año pasado descubrí el colapso en noviembre y Scam lo descubrí pues la primera temporada en Noruega. Y luego se han convertido en bombazos, lo cual dice, bueno, por lo menos el olfato me funcionó en ese momento. Pero eso no quiere decir que todas las cosas que me llegan pues sean una maravilla. Y digo, hay cosas muy malas y realmente que no me atrevería ni a recomendar a ninguno. Pero bueno, este poder de acceder a tanta información sí que me permite ir jugando pues bueno, a seleccionar pues de aquí y de allí. Al final, cuando te llegan tantas cosas, es más fácil que haya algo que valga la pena. Si solo veo 3 o 4, las posibilidades son más pequeñas. Pero claro, o sea, a lo mejor yo cada mañana tengo 35 screens de 35 países diferentes que me envían de los estrenos. Entonces, bueno, a partir de ahí ya voy seleccionando un poco y puedo ir, digamos, haciendo mis artículos y realizando mis cosas. Bueno, yo ya sé en qué lugar de serie me quiero jubilar. Es en la isla de Corfú, en los Darrell. No sé si habéis visto la serie. Sí, por supuesto. Que la casa es, bueno, de caerte de espaldas. Quería preguntarte, Lorenzo, si nos puedes recomendar alguna cosa de la visión de otros países. Porque, obviamente, los griegos en Corfú no son como los pinta Darrell o se ven en la serie, ¿no? Si hay series que podría recomendar de visiones de otros países, pues así como vemos Corfú a través de los ojos de una familia británica. Bueno, Los Darrell es una excelente serie, ahí Alberto también estará de acuerdo conmigo porque es una serie que le encanta.
porque nos muestra precisamente un Corfú idílico en los años 20, en los años 30, a través de la mirada de los británicos, pero no está tan alejado. De hecho, la serie la rodaron en Corfú, pero en un parque, en un resort que es un parque temático griego de los años 20. Entonces aprovecharon para rodar en las calles de ese lugar y dar ese aire tan griego a Corfú. Con respecto a la pregunta de gente... La verdad es que no se me ocurre ahora muchas así, porque los Darrell sí que son series viajeras donde una familia de un país se vaya a otro. En el caso de Australia ha habido algunas, porque sí que es más fácil que la familia británica pues, se traslade a Australia. Ocurre más en el caso de migrantes. Hubo una serie australiana que se llama Sunshine, que era precisamente sobre los emigrantes sudsudaneses en Melbourne y los problemas que tenían ellos de adaptación a la sociedad australiana. Suelen haber más de emigrantes que no de familias tipo Darrell, que son la crème de la crème y se desplazan a un país para ver a los nativos. Hubo una serie, si ahora recuerdo, hubo una serie danesa que se llamaba Libertad, creo que recordar, que eran precisamente de unos expatriados daneses que iban a Kenia a explotar una... se llamaba Liberty, y eran unos expatriados daneses que iban a Kenia a explotar una explotación maderera y, bueno, empiezan a tener bastantes conflictos locales. Provenía de un libro de la Dinesen, la que hizo Memorias de África, y fue una adaptación un poco en el mismo estilo de gente escandinava que se traslada a África y trataba a los africanos pues, como gente de tercera o cuarta clase. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien se anima. Bien. Uy, hemos viajado por todo el mundo, nos podéis quejar, todos los continentes. Sí. ¿Estáis preparando otra vuelta al mundo con países descartados? A ver, podría hacer la vuelta al mundo con otras 80 series. Con otros 80 países ya lo dudo, porque, a ver, en el mundo hay... En la ONU tienes 193 países, en el Comité Olímpico hay 200 y pico, con lo cual en el Comité Olímpico hay 212 y en la ONU hay 193. La diferencia es porque hay territorios, son colonias que tienen Comité Olímpico, pero no están en la ONU. Y sí, las Islas Vírgenes Británicas y cosas de estas, las Niue's, las Cook, cosas así que son reminiscencias coloniales británicas que están así como territorio. Pero podría hacer otra vuelta al mundo con 80 países, a lo mejor la mitad seguirían, cambiaríamos otros 40, pero por el resto, para coger otra serie de Estados Unidos no hay ningún problema, incluso escandinavo. O sea, hay bastante producción en muchos países como para elegir 2 o 3, o sea, eso sí que no es un problema. El problema son los países más pequeños, que ahí sí que la producción es mucho menor. Por ejemplo, en Malta, pues hay una serie maltesa que sí que viaja por toda Malta, por Gozo, por Comino, pero claro, si me dices otra, ahí sí que ya pues pido tiempo muerto y me retiro, o sea, no. Pero también habíamos pensado esa de la vuelta al mundo, no, la vuelta a España. Sí. En 80 series en diferentes territorios de España. Pero si la editorial nos lo pide, ¿eh? Esto de buscar editorial ya no. No, nunca más. Ya se lo ocurro ya todo y ya lo conseguí. Cuesta, cuesta. Pues listo, yo os voy a dar la enhorabuena por ese libro y las gracias también por habernos acompañado en esta tarde de sábado en Crossover. Gracias, Lorenzo y Paula. Os pido un aplauso para ellos. Gracias.